Muy buenos días. Vamos a iniciar, deseándole a todos ustedes un buen inicio de semana. Un fuerte abrazo a don Álvaro y a todo el equipo del gobierno de la mañana. Vamos a comenzar comentando el dato más reciente, el crecimiento de la economía que ya está circulando, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un año, y de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, el año 2022 cerró con un crecimiento económico de 4.9%. El Producto Interno Bruto, tal como habíamos pronosticado, cerró en 4.9%. Otras estimaciones arrojaban un valor por encima del 5%. Nosotros, la última estimación que comentamos de las autoridades gubernamentales, que fue el 5%, ellos corrigieron a la baja desde el 5.5 hasta el 5%. Nosotros ahí habíamos señalado que consideramos que iba a quedar más cercano hacia el 4.9, 4.8%, y efectivamente, tal como habíamos pronosticado, 4.9% es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuando entramos a la descomposición de ese Producto Interno Bruto y de su variación, nos damos cuenta de que hoteles, bares y restaurantes, en el cual el turismo tiene un peso importante, registró un crecimiento del 24%, tal como también nosotros habíamos señalado que iba a estar en el entorno del 24-25%. El sector transporte y almacenamiento, otro elemento importante dentro de lo que es la variación del Producto Interno Bruto, 6.4% de crecimiento el año completo. El sector salud, 11.3%. El comercio que debido a su magnitud implica una incidencia significativa sobre la variación del PIB, 5.4%, y entonces ya si nos vamos a otras actividades que aportaron pero que no están dentro del bloque de servicios, está manufactura de zona franca, 5.4%. Ahora bien, resalta la desaceleración, y esto hay que ponerle mucho ojo, la desaceleración del sector construcción, que apenas creció 0.6%. 0.6% fue el crecimiento del sector construcción en el periodo de enero-diciembre del año 2022. 0.6%. Pero no solamente hubo una desaceleración importante del sector construcción. Manufactura local, lo cual es también sumamente importante, 2.2%. Manufactura local, 2.2%. Esos son dos sectores que el gobierno en este año 2023 tiene que ponerle mucha atención. Fíjense que el Banco Central recientemente liberó 21,000 millones de pesos del encaje legal y lo destinó al sector construcción. Destinó esos 21,000 millones de pesos con el objetivo de acelerar el ritmo de construcción a través del financiamiento de viviendas populares para los segmentos de clase media baja, porque son viviendas de hasta 4.5 millones de pesos. El objetivo de esto es acelerar la actividad del sector construcción, porque se sabe que ese sector es clave para expandir la actividad económica debido a su elevado multiplicador, dado que tiene una influencia en muchos sectores simultáneamente. Su crecimiento pues puede ayudar a acelerar el ritmo de crecimiento en la economía en este año 2023, lo cual es importante por lo siguiente. Si nos vamos a tomar lo que es la evolución, si vamos a tomar la evolución del indicador mensual de actividad económica, el promedio por trimestre, nos damos cuenta que se ha registrado una desaceleración desde el primer trimestre del año 2022. Por ejemplo, en ese primer trimestre se creció 6.1%. Si usted toma el IMAE, el indicador mensual de actividad económica, del primer trimestre del año 2022, tiene un ritmo de crecimiento promedio de 6.1%. En el segundo trimestre del año pasado, se registró un crecimiento de 5.1%. Fíjense que ya hay una desaceleración de un punto porcentual. En el tercer trimestre del año, entonces bajó a 5%. 5% el ritmo de crecimiento promedio. Y en el cuarto trimestre el promedio fue de 3.3%. O sea, fíjense cómo
hubo una desaceleración importante en lo que es el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre del año. Si vamos a ver entonces ese cuarto trimestre del año, el último trimestre del año, que fue de 3.3%, y que vemos claramente que hay una tendencia del primero, segundo, tercer trimestre, y que ya en el cuarto apenas crece 3.3% promedio, si entramos a ver los 3 meses de ese último trimestre del año, entonces nos damos cuenta que en octubre se registró un crecimiento de 3.8%, en noviembre de 2.9% y en diciembre de 3.3%. O sea, fíjense cómo claramente en ese último trimestre del año la economía creció por debajo de ¿qué? De el crecimiento potencial. Recuerden que el crecimiento potencial de la economía dominicana es 5%. ¿Qué es el crecimiento potencial? Ese es el crecimiento que usted puede considerar de largo plazo, que puede ser considerado donde usted está utilizando de una forma adecuada tanto el capital como la mano de obra a lo largo de una tendencia de largo plazo, y de esa forma, sin que haya presiones inflacionistas, usted tiene que ese crecimiento es del torno al 5%. Si usted lo quiere afinar todavía más, usted le va a dar el dato 5.2%, pero podemos utilizar 5%. Entonces, si yo veo que la economía ha estado creciendo en el último trimestre del año pasado en 3.3%, pues es lógico decir que hay una presión hacia la baja de la actividad económica porque estamos creciendo por debajo del potencial, que es 5.2%. Y eso, cuando lo vemos en términos de sectores o actividad económica, nos damos cuenta de que el sector construcción, con un crecimiento de apenas 0.6% y manufactura de apenas 2.2%, son dos elementos clave que están influyendo sobre la desaceleración de la actividad económica. Y aquí cabe preguntar, ¿por qué? Bueno, hay elementos que están relacionados por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, hay efectos que están relacionados con lo que ha estado sucediendo a nivel internacional. Cuando usted tiene choques de oferta, como por ejemplo los producidos por el COVID-19, por los coletazos del COVID-19, principalmente provenientes de la política de cero COVID de China, que ya se ha ido levantando y que uno debe esperar que en este año 2023 no existan esos efectos de coletazos del COVID-19, pero además le añadimos los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, más los aumentos de los precios de los combustibles provocados por esa guerra, más lo que fue la reanimación de la economía post-COVID. Todo eso genera efectos por el lado de la oferta que tienden a desacelerar el ritmo de actividad económica, en particular zona franca, en particular construcción, porque fueron afectados por incrementos significativos de los insumos a nivel internacional, como fue el acero, la madera, los insumos para pintura. Todo eso influyó para el cemento, todo eso influyó sobre la actividad económica, tanto construcción como manufactura. Pero además de esa disrupción que se provocó por el lado de la oferta, tenemos elementos por el lado de la demanda. ¿Qué ha sucedido desde inicios del año 2022 para la mayoría de los países que comercializan con República Dominicana? Un aumento de tasa de interés. Y para República Dominicana, ¿desde cuándo ocurrió eso? Desde noviembre del año 2021. Se ha estado aplicando una política monetaria con una postura más restrictiva. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar la inflación. Si nos vamos a la inflación, nos damos cuenta de que la República Dominicana, que llegó a un pico hacia abril de la tasa de inflación, vemos cómo ha ido disminuyendo esa tasa de inflación y cerró el año en términos interanuales con una tasa de inflación del 7.83%, pero estuvo muy por encima del 9% la tasa de inflación y ha ido disminuyendo, y cuando uno lo compara, 181 puntos disminuyó, puntos básicos, disminuyó la tasa de inflación hasta cerrar 7.83, lo cual también se observa en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que está disminuyendo la tasa de interés, la tasa de inflación. ¿Pero qué significa? Que ha habido que aumentar la tasa de interés. Y ese aumento de tasa de interés impacta por el lado de la demanda la actividad económica, específicamente el sector construcción. Si nos vamos a los Estados Unidos, el sector construcción ha estado muy golpeado. Ahí
segmentos que han caído 15%, 25%, dependiendo si son residencias, si son casas de segundo uso, que si son nuevos desarrollos inmobiliarios en el área de bienes raíces comerciales. Usted puede tener caída de 15 a 25%. Y eso es lógico que también suceda en el caso de República Dominicana, una desaceleración del sector construcción. Y por eso apenas creció 0.6%, un sector que es el que estaba explicando el crecimiento por años. Por años crecía 10, 15% de forma sostenida el sector construcción, y eso influía de una forma importantísima sobre la actividad económica. Y en este año apenas creció 0.6%. Entonces, las autoridades por eso liberan esos 21,000 millones de pesos para tratar de revertir un poco el efecto que está teniendo el aumento de tasas de interés, así como también los choques de oferta sobre el sector construcción. Pero no solamente es el sector construcción. Entonces aquí le vamos a llamar la atención a las autoridades con relación al sector manufactura local. Manufactura local, solamente 2.2% de crecimiento significa menos de la mitad del crecimiento potencial de la economía dominicana. Y por eso tiene el gobierno que apoyar el sector manufactura local. Y ahí nuestra primera recomendación. Quiero subrayar al gobierno dominicano que escucha el gobierno de la mañana la recomendación del día. Quiero recomendarle al gobierno que ponga mucha atención al sector manufactura local y que adopte medidas para apoyar ese sector. Ese sector hay que apoyarle porque es un elemento fundamental en la creación de empleo formal y de dominicanos. Oigan bien, porque recuerden que el sector construcción es un gran demandante de mano de obra inmigrante haitiana, principalmente. El sector manufactura local es primero una mano de obra formal, a diferencia del sector construcción, que hay una gran cantidad de mano de obra informal, principalmente en los primeros 4 deciles de perceptores de ingresos que trabajan en el sector construcción, que son inmigrantes haitianos informales. Y lo segundo, entonces, no solamente que son formales, sino que tienen un mayor nivel de ingreso, un mayor nivel de preparación los que trabajan en el sector manufactura local. Si usted, como gobierno, adopta medidas para apoyar la recuperación del sector manufactura local en el año 2023, estaría mejorando no solamente el aporte a la creación de empleo formal, sino también a la mejora del nivel de ingreso de un segmento importante de dominicanos que trabaja en el sector de manufactura local. Por eso es indispensable que el gobierno adopte medidas para acelerar el ritmo de crecimiento del sector manufactura o para recuperar ese ritmo de crecimiento que, vuelvo y señalo, está ahora mismo expandiéndose por debajo del potencial. El potencial es 5%, de 5 a 5.2%, y manufactura local apenas está creciendo 2.2%. Otro elemento importante que hay que señalar es con relación al mercado laboral lo siguiente. De acuerdo a las estimaciones y los cálculos que hace el Banco Central de la República Dominicana con relación a ese sector que es clave para el bienestar de la sociedad, que es la creación de empleo, nos damos cuenta que en el último trimestre del año, en base a la encuesta de mano de obra o encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que levanta el Banco Central de la República Dominicana, se registró un nivel de ocupado de 4.775 millones de ocupados. Repito, 4.775 millones de ocupados, que cuando lo comparo con lo que es el nivel de ocupación del último trimestre del año 2021, tenemos una variación de alrededor de 93,000 nuevos empleos. 4.682 millones de empleos era lo que se registraba en el último trimestre del año 2021. Fíjense que nosotros siempre hemos señalado que cuando la economía crece en alrededor del 5%, se crea
en el entorno de 100.000 puestos de trabajo. Y aquí se crearon 93.000 puestos de trabajo. Lo que le dice a usted que la economía creció por debajo de lo que es el potencial. Y además, hay que señalar que la economía, al crecer en diferentes sectores a un diferente ritmo, teniendo el sector construcción un menor nivel de expansión, pues es lógico que por cada punto de crecimiento de la economía dominicana registrado en el año 2022, pues se creó menos empleo. Debió haberse creado más empleo de esos 93.000 que se crearon, porque la economía creció en 4.9. Si hubiese crecido en 5, decimos 100. Pero, ¿por qué se creció en términos de empleo solamente 93.000? Pues se creció un poco menos por el hecho de que no solamente en vez de ser 5 fue 4.9 el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que además, cuando entramos a la descomposición, uno de los elementos más importantes de creación de empleo es el sector, ¿cuál? De la construcción, y solamente creció 0.6. ¿Cuál es otro sector que también emplea? Manufactura, y tampoco creció significativamente. El comercio, que es el superempleador de la economía, ese creció en una mejor magnitud, 5.4%, por encima del potencial, y ese logró amortiguar lo que fue esta desaceleración de la creación de empleo de las otras actividades que he señalado como construcción y también de manufactura local. El comercio ha sido clave para la creación de esos 93.000 puestos de trabajo. La tasa de desocupación se colocó en 4.8%, que es el mismo nivel del tercer trimestre del año 2022, que fue también 4.8%, pero compara muy favorablemente con el 7.1% de desocupación abierta registrado en el último trimestre del año 2021. Lo que le dice a usted que efectivamente ha habido una recuperación importante, pero cuando vemos esa evolución de la tasa de desocupación abierta y vemos la creación de empleo en ese periodo, vemos entonces que ha habido y esto me imagino que cuando se publique ya la información detallada de la evolución de los indicadores del mercado laboral en la República Dominicana, nos daremos cuenta que ha habido también una modificación de la tasa de participación, o lo que se conoce como población económicamente activa o participación laboral. Nos imaginamos que debe haberse registrado una disminución de la población económicamente activa en ese periodo, que explica también esa disminución de la tasa de desocupación. Lo que le dice a usted que el gobierno este año debe de poner mucho énfasis en sectores que le permita crear suficiente empleo y bienestar a la gente. Entonces, eso es algo importantísimo que hay que tomarlo en consideración. Otro punto que también tenemos que señalar es que cobra una gran importancia nuestra recomendación para las autoridades de enfocarse en medidas para apoyar al sector construcción y el sector de manufactura local, por el hecho de que la política monetaria va a seguir teniendo una influencia restrictiva sobre la economía en el año 2023 y que hemos visto cómo en estos últimos trimestres del año 2022 se ha ido acentuando. ¿Por qué digo que en el año 2023 va a tener una influencia? Porque cuando vamos a ver la evolución de la tasa de interés, tanto activa como pasiva, que refleja el comportamiento de la tasa de interés de política monetaria, que pasó de 3% a 8.5% entre noviembre del año 2021 y diciembre del año 2022, 550 puntos básicos de incremento. Cuando vemos la evolución de la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa, recuerden, la tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco, usted tiene que pagar por un préstamo. La tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco, a usted le pagan por un depósito. Cuando vemos la evolución de la tasa de interés, nos damos cuenta de que la tasa de interés pasiva ha aumentado muchísimo más rápido que la tasa de interés activa. Por ejemplo, la tasa de interés pasiva pasó de 2.31% a finales del año
2021 a 9.93. O sea, fíjense, más de 700 puntos ha aumentado la tasa de interés pasiva. Sin embargo, la tasa de interés activa pasó de 9.22 a 13.5. O sea, fíjense cómo hay una clara diferencia, y eso explica una disminución de la brecha que antes estaba de 2.31 a 9.22, o sea, casi 7 puntos, y ahora está de 9.93 a 13.50. O sea, estamos hablando de algo más de 3.5 puntos porcentuales. Esa diferencia, o 350 puntos básicos, esa disminución de lo que es la brecha entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, lo que le dice a usted es que en los próximos meses usted debe esperar que va a aumentar más rápidamente la tasa de interés activa. Y ese aumento de la tasa de interés activa significa menor inversión y significa desaceleración del nivel de consumo. Y por eso habrá una tendencia hacia la desaceleración de la actividad económica. Si las autoridades quieren amortiguar el efecto que eso va a tener sobre la actividad económica, tiene que enfocarse entonces en medidas de afinamiento, como fue aquella medida de identificar qué se puede hacer en el sector construcción para recuperar un poco su ritmo de crecimiento, que vuelvo y señalo, apenas fue de 0.6% en el año 2022, y así también tratar de hacerlo con el sector manufactura. Yo creo que ahora mismo las autoridades tienen que sentarse, tienen que ver qué pueden hacer para ayudar a esos sectores. En el sector construcción, me parece que hay que sentarse con el sector de construcción pública, es decir, tanto con el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de la Vivienda. ¿Para qué? Para que continúen aportando en este año 2023 más al crecimiento. ¿Cómo? Fíjense, hay una relación entre gasto de capital y gasto corriente que es un indicador muy interesante para las entidades públicas que construyen. Si vemos ese indicador, nos damos cuenta de que ahora mismo el MIBET, el Ministerio de Vivienda, lo tiene en 8. Por cada peso de gasto corriente, ellos logran ejecutar 8 pesos en gasto de capital. Pero el sector construcción del Ministerio de Obras Públicas, por cada peso de gasto corriente, apenas logra invertir 2. Es decir, que pudieran ellos multiplicar por 4 y alcanzar la eficiencia que tiene el sector construcción del MIBET. Entonces, eso es un punto importante que puede ayudar a aportar más al crecimiento de la economía dominicana, mejorar el nivel de eficiencia. Claro, ustedes miran, pero el MIBET está en el punto óptimo, pudiera mejorar todavía más, pero ahora mismo es la entidad pública en el área de construcción que mejor desempeño está arrojando. Luego hay que mejorar más el INAPA, el CAS y así otras entidades vinculadas con construcción pública que pudieran mejorar su ritmo de ejecución y de esa manera aportar al crecimiento del sector construcción en general y en consecuencia aportar más al ritmo de crecimiento de la economía global. Yo creo que esas son recomendaciones que el gobierno debe poner en marcha en términos de ejecución para que de esa manera podamos tener en el año 2023 un mayor ritmo de crecimiento. Porque se ha dicho que el ritmo de crecimiento va a estar en el entorno, algunos dicen 4.8, como lo dijo el Banco Mundial, y dijimos que no, porque en ese momento el Banco Mundial pensaba que íbamos a crecer 5.3% en el año 2022. Dije, no, se equivoca el Banco Mundial. No vamos a crecer en promedio 4.8, 4.9 en este año 2023. No, eso no es correcto. Las autoridades gubernamentales, tanto Banco Central como Hacienda, piensan que vamos a crecer este año 4.5%. Le digo, no, tampoco. Vamos a crecer más hacia el 4%, apúntenlo ahí, lo estamos diciendo hoy, vamos a crecer más hacia el 4%. Claro, si se llevan a cabo de nuestras recomendaciones, podemos lograr revertir esa estimación del crecimiento del 4%. Ojalá que lo hagamos. Claro, esto no estoy asumiendo que vengan nuevos efectos, estoy asumiendo que estoy dejando fuera efectos que pudieran ocurrir
si hay un escalamiento de la guerra, si hay un nuevo incremento brutal de los precios de los combustibles en el año 2023, eso lo estoy dejando fuera. Si hay una situación de crisis en el sector eléctrico dominicano, eso lo estoy dejando fuera. No, todo esto, eso lo estoy dejando fuera. Estoy simplemente señalando que la economía dominicana, que ha demostrado nuevamente una super resiliencia, o sea, eso hay que reconocerlo, la economía dominicana una vez demuestra que es resiliente. También se demuestra por una vez más la extraordinaria capacidad del Banco Central de mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad en un entorno internacional sumamente difícil, no es fácil. Ese crecimiento del 4.9 es un crecimiento verdaderamente extraordinario con una inflación de 7.83. Eso es algo que es digno de reconocer. Yo creo que hay que nueva vez señalar que la política monetaria ejecutada por Héctor Valdés ha sido sumamente exitosa. Lo único que estamos aquí es haciendo recomendaciones para mejorar todavía más ese que fue un desempeño para mí extraordinario en materia de crecimiento de la economía, 4.9. En materia de inflación, usted me dirá, pero es alta, estamos al doble todavía de lo que es la meta, que la meta es 4% más menos 1. Estamos en 7.83, o sea, quizás no, es un poco menos del doble. Y yo le diría sí, y Estados Unidos llegó a estar igual que Europa entre 4 y 5 veces lo que es su meta, que es 2% de tasa de inflación. Por eso yo digo que esa confianza que se mantuvo en la política monetaria, la credibilidad en la política monetaria, la confianza en el peso dominicano, ayudó a que la economía dominicana pudiera tener, dentro del contexto internacional que se registró para la República Dominicana, un muy buen desempeño. Esperamos ahora, el año 2023, que si se toman ese tipo de medidas bien afinadas, se pueda tener un ritmo de crecimiento que no, obviamente no va a ser 4.9%, pero si se hace bien el trabajo de afinamiento, pudiera ser mejor que el 4% que nosotros hoy estamos pronosticando. Y si no hay ningún tipo de presión adicional por el lado de la oferta, como por ejemplo aumento de los precios de los combustibles, o por el lado de la demanda, uno pudiera pensar que la tasa de inflación va a seguir convergiendo y hacia finales de este año pudiéramos tener una tasa de inflación ya en el entorno del 5%. Ahí nuestros dos pronósticos, un crecimiento de alrededor del 4% y una tasa de inflación de alrededor del 5%. El crecimiento económico del 4% pudiera mejorar si se llevan a cabo algunas medidas para apoyar sector construcción y sector manufactura, y que logre el turismo seguir teniendo el extraordinario desempeño que tuvo en el año 2022. Hemos visto cómo está el presidente participando en un roadshow, vendiendo al país. Yo creo que eso es algo sumamente positivo, que está acompañando al ministro de Turismo, y eso, junto con una aceleración de la inversión pública a través del MIBET, a través del Ministerio de Obras Públicas, pudiera ayudar a que el desempeño de la economía dominicana en este año 2023 en materia de crecimiento económico sea mejor que lo que uno pudiera pensar, que vamos ahora mismo, de acuerdo a nuestros estimados, decir que sería el 4%. Pudiera ser mejor. Si mejora el turismo, no un 24% como registró de crecimiento el sector de hoteles, bares y restaurantes en el año 2022, eso va a ser muy difícil. Pero si logra crecer 10, 15% y al mismo tiempo se adoptan las medidas que hemos estado recomendando para el sector construcción y para el sector manufactura local, no me cabe la menor duda que pudiéramos tener un crecimiento por encima del 4%. Ojalá que las autoridades continúen con la política económica que asegure la credibilidad y al mismo tiempo un entorno favorable para la aceleración del ritmo de crecimiento de la economía dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!